Hola, buenos días. Empezamos otra semana con un poquito más de psicología. Buenos días. Vamos a empezar en breve a hablar de psicología, como siempre, como cada semana. A ver. Quería enseñaros una cosa que me han preguntado. A ver qué opináis vosotros. Mirad. Me preguntaron el otro día... a ver. Vamos a esperar que entre un poquito más de gente. A ver. Ok, un segundo. Vale. Voy a esperar un poquito para contaros una cosa que me preguntaron respecto del hablar en público y dudas, pues gente que tiene que hablar en público en breve y qué consejos les podría dar, dado que yo tengo una forma que gusta porque yo no uso PowerPoints, no uso papeles y claro, todo eso lo hace más dinámico. Buenos días, Lisette. Todo eso hace que el discurso sea más fluido, más dinámico y a la vez conecte más con las personas. ¿Y cómo lo hago? Porque es cierto que es exigente a nivel cognitivo, porque yo, si la charla dura una hora o dura media hora o lo que dure, es media hora o una hora que yo no tengo papeles ni guías con las que seguir el hilo. ¿Y cómo lo hago yo? Pues mirad, dure lo que dure la charla, habitualmente dura pues 45 minutos, una hora puede durar, media hora es lo mejor porque luego siempre dejo un espacio para las preguntas. Ante todo, ¿qué te parece mi pregunta? Ay, espérate que no me ha dado tiempo a verla. Todo individuo tiene derecho a permanecer, a pertenecer, será, ¿no? A permanecer a un sistema. A pertenecer, ¿no? Buenos días, María. Te refieres a los más despreciables, supongo, si tienen derecho o no a pertenecer a ese sistema, ¿no? ¿Es eso lo que estás preguntando, Fran? Wow, 157 personas ya. Y acabamos de conectar hace 2 minutos. Qué interesante, oye, qué maravilla. Respóndeme, Fran. Bueno, mientras tanto, lo que estaba contando, ¿cómo hago yo para poder hablar? Sí, claro, puedes preguntar lo que quieras, Alea. Bueno, pues esto es lo que hago yo. Tengo unos apuntes pequeños, unas ideas, ¿vale? Me las apunto en papelitos, las pongo pegados en donde sea, en algún sitio físico, y luego lo que hago yo es memorizar, no contenido exactamente, sino puntos, que es lo que decía el otro día en la radio. Es decir, esto es una idea, que yo de esto lo puedo desglosar y puedo hablar de esto mucho tiempo. Es casi lo mismo que tener un PowerPoint detrás. Si yo tuviera una pizarra detrás virtual en la que tengo este contenido y yo voy haciendo alusión a él, también funcionaría, pero no conecta igual con el público. Entonces la idea es memorizar estos puntos con tal de luego ir desglosando todo eso, porque parece ser que funciona mucho mejor. También lo decía Steve Jobs, decía que el que utiliza un PowerPoint es porque no se sabe bien el tema. Y me parece que es un punto de vista interesante. No es que sea el definitivo ni el absoluto, pero me parece un punto de vista interesante para poder conectar con la gente. Muchas gracias, Alea, por esa rosa. Vamos a ver qué tenemos por aquí, a ver si me ha contestado. Bueno, ¿y qué opináis al respecto de hablar en público con ese método? Si habéis tenido experiencias con eso, me comentáis, ¿vale? A ver. La vida es como crees que será. La vida es como crees que será con todo lo que está pasando. ¿Cómo crees que será? ¿Cómo es como crees que será? ¿Quieres decir que a modo de ley del efecto, no, de ley de la atracción, así pienses la vida, así la vivirás? ¿Te refieres a eso? Algo me pasa, pero no sé qué es.
no hallo el motivo del dolor que siento. Alea, mira, pues había un autor que seguramente te sonará, que es Viktor Frankl, que hablaba de, bueno, pues de esa especie de depresión por una cuestión vital, algo así como existencial. Y la solución que ponía a eso es que hay que buscar objetivos en la vida que quizá no has encontrado hasta ahora. Tendrás que empezar a moverte porque, claro, si no tienes actualmente un malestar físico ni psicológico, no tienes ansiedad, no tienes insomnio, pero no sabes bien qué te pasa, pero no te pasa nada realmente a modo de problema ni económico, etcétera, es que te falta sentido de la vida, que es lo que decía él, ¿no? Sentido de la vida. Si esto es así, tienes que encontrar ese sentido de la vida, qué es lo que te motiva a ti a vivir, qué es lo que te hace hacer cosas valiosas para ti o para los demás. No has encontrado quizá ahora eso, y lo tienes que encontrar, tienes que buscarlo. Tienes que salir a la calle a experimentar con cosas, a ver qué es lo que te hace sentir eso, a ver qué te llena. Y puede ser ayudar a los demás, puedes hacer algún deporte, puede ser cosas que a lo mejor no has hecho nunca. Pero un consejo para un niño que le da mucho miedo, mucho corte, perdona, a hablar en público. Sí, a ver, mucho corte, claro, dependiendo de qué es lo que le da corte, porque hay varias razones de por qué le da ansiedad, más bien hablar en público. Porque, claro, puede ser miedo, que es muy habitual para un niño, el que le juzguen, ¿no? El que se rían de él, el hacer la vergüenza. Normalmente si es un niño eh, prácticamente de cualquier edad y la adolescencia particularmente más todavía, tendrá lo que llamamos la fobia social, más bien síntomas, no como tal un trastorno, pero sí que es probable que le dé miedo que le juzguen, que le critiquen, que se rían de él. Entonces para eso hay muchos métodos cognitivos de enfrentar a eso. El otro día en la radio hablaba de cómo los pensamientos directamente afectan a eso, ¿no? Si tú piensas que te están juzgando, que se están riendo de ti, así vas a salir a hablar en público, con ese nerviosismo de a ver si la voy a liar. Pero si empiezas a pensar de otro modo, si piensas, por ejemplo, y me ponían ejemplos en la radio el otro día, que había un político que decía que él se imaginaba que eran melones los que estaban en las butacas, porque tenía que dar ahí una charla delante de gente sentada. Bueno, pues no significa que sea lo mejor, pero en cualquier caso el poder pensar que no son esos ojos mirando críticos, que son algo más inanimado, puede funcionar. Yo no utilizo ese método, pero habría que ver cuál es exactamente el problema de este niño, por qué exactamente no quiere hablar en público, por qué le da miedo, si es vergüenza, si es ansiedad. Dependiendo de todo eso, pues digamos utilizaremos una técnica u otra. Porque, por ejemplo, depende si tiene que hablar en público, decir muchas gracias a todos por acudir y ya está, le va a dar miedo solo eso, que le critiquen o tal. Pero si aparte es que tiene que dar un discurso que le da miedo, aparte de eso, el quedarse en blanco, es otro miedo diferente. Y para eso habría que utilizar técnicas de memorización con tal de que supieras claramente qué es lo que tiene que exponer, memorizarlo bien o llevar papeles para que se tranquilice, aunque no lo recomiendo. Porque los papeles cuando uno tiene ansiedad es que no los ve. Es que no los ve. Se nubla la mente y solo ves un montón de letras bailando y no ayudan. Así que yo aconsejo siempre memorizar los puntos clave del discurso para que desaparezca en parte ese miedo a, digamos, quedarse en blanco. Yo no encuentro un amor sano y no sé por dónde buscar. Sena, mira que tú estás muy puesta en la psicología, ¿eh? Pero sí encuentras amores, ¿no? Es decir, encuentras amores, pero no, ninguno es sano por alguna razón. ¿Y qué es un amor que no es sano? ¿Qué te refieres? ¿Que te peleas mucho con él, con ella? Vale, a ver, que creo que me han dicho una pregunta por aquí que se me ha escapado. A ver, Ale, yo quiero saber qué me querías decir con esto. Ale 2105. Aquí. Bueno, me refiero a qué será con la vida de no poder conseguir las metas que... Ah, vale, vale. Vale, vale. Vale, a ver, un momento. Hay un montón de comentarios ya, ¿eh? Me alegra que haya tanta gente por aquí con inquietudes sobre psicología. Vale, ahora ya lo tengo, vale. Si no consigues las metas
que te propones, claro, dependiendo de cuánto de rígidas sean estas metas y de cuánto hayas puesto la carne en el asador en esas metas, así te sentirás. Yo siempre defiendo que uno no puede tener un solo rol de vida. Tú no puedes dejar que tu vida sea solo una meta o unas pocas metas. Si tú construyes ese futuro en base a unas metas, pero además de las metas, tienes una relación familiar, una relación de amigos, si tienes hijos, una relación de padre, si eres deportista, tienes una relación con el deporte, etcétera. De algún modo, cuando esos... Buenos días, Maite. De algún modo, cuando esos... dentro de esos paquetes de vida, ¿no? De esa especie de píldoras de vida bien diferenciados, eso te va a proteger si esa meta no se cumple, si no llegas a ella nunca, que puede ocurrir. Si la meta es difícil, es posible, vamos. Entonces, yo creo que debes defenderte de ese modo también teniendo otras metas, otras cuestiones abiertas para protegerte emocionalmente. Luego siempre también tener cierta flexibilidad. Tampoco podemos ser demasiado rígidos con esas metas porque lo vas a pasar mal si no se cumplen. Eso también, es decir, tiene que ser el doble juego. Tienen que haber metas para ser feliz de la vida. No pueden ser demasiado rígidas y por otra parte, apertura de diferentes píldoras de vida, diferentes roles de vida que te sostengan en el caso de que uno caiga. Eso es lo que yo te sugiero. A ver, dime, Claudia. Voy leyendo cositas, ¿eh? Has estado en una relación tóxica, Sena, y eso me ha tocado la vida entera. Bloqueos. Me dejó algo de dependencia. Y dices que no es la primera vez que te pasa. Es decir, has tenido varias y todas las consideras tóxicas, entiendo, ¿no? A ver, Pau, me gustaría que me ayudaras con mi hijo. ¿Qué le pasa a tu hijo? Vamos a intentar hacer esto. Sabéis que tengo que responder respuestas más bien cortitas porque son muchas preguntas, ¿eh? Y siempre se quedan cosas por responder. En cualquier caso, pues me habláis si necesitáis. Aún tengo por ahí preguntas por contestar por privado. Es que de verdad que llevo hasta aquí de faena ahora mismo. Pero contestaré, contestaré. ¿Cómo puedo desintoxicarla de medicación para dormir? Imagino que serán ansiolíticos, ¿no? O relajantes musculares que vienen a ser un poco lo mismo. Y tienes cierta dependencia ya, ¿no? Has generado tolerancia a ellas y porque llevarás mucho tiempo, imagino. ¿Y cómo desintoxicarla para dormir? A ver, es que entiendo que tuviste síntomas de insomnio en su momento, empezaste a tomar medicación para ello, ahora quieres desintoxicarte de la medicación, pero claro, si te quitas las pastillas vas a tener otra vez los síntomas de insomnio y encima te va a costar quitarte las pastillas. Por eso es tan delicado solucionar los problemas psicológicos con medicación, porque cuando dejes las pastillas los síntomas van a aparecer otra vez. Es un problema. Claro, si te quitas las pastillas y empiezas a tener síntomas de insomnio, tendrás que tratar el insomnio con técnicas cognitivas, con técnicas psicológicas. Porque si no, vas a tener un efecto rebote, que es lo que llamamos abstinencia. Es decir, dejas las pastillas y empiezas a estar más activa por la noche y no te duermes. Es un poco el problema de los parches. A ver, ansiedad desmesurada por los dulces. No me digas, María. Ansiedad por los dulces, ah, sí. ¿También dirías que es una adicción? Ansiedad desmesurada. Pero, ¿y cómo es eso? Que cuando no comes te refieres, María. Es decir, por las mañanas te levantas, por ejemplo, y tienes hábito de comer dulces y si no comes te da ansiedad. ¿Es eso? ¿O es que empiezas y no puedes parar? Buscar a Jesús tiene la solución para todos los problemas. Es una solución religiosa y a mucha gente pues le sirve, no para todos los problemas, pero entiendo que para la gente creyente le da un apoyo espiritual, moral, que le ayuda. Pero claro, es cierto que si tienes un trastorno psicológico, por ejemplo, necesitas ayuda psicológica y no está en contra de creer o no creer en Dios, desde luego. A ver. A ver, ¿y qué hacemos con una relación tóxica? Es que yo, a ver, tengo un problema con eso de la relación tóxica, de las personas tóxicas o de las personas vitamina. Yo no estoy de acuerdo con eso. No creo que sean personas tóxicas
o personas vitamina. Es cierto que desde el punto de vista cognitivo de la psicología no se ve así las cosas. Es que es como a ti te está afectando como la persona es, pero habrán personas que ante esa persona supuestamente tóxica se sientan maravillosamente, y así seguramente ocurrirá con algún familiar. Entonces, claro, se trata de que para ti no es esa persona. Y si alguien te produce malestar por cómo es, más bien es que no estás con la persona adecuada, claro. Pero no se trata de juzgarle y decir es que eres tóxica y eres mala persona y... No, es que no es para ti. Así lo veo yo, más bien. No quita que no se pueda no se pueda cambiar cosas, no se pueda luchar, no se pueda con asertividad generar algunos límites de incluso cambiar esa sensación, esa percepción que tienes de que la persona intenta, no sé, que es de algún modo intenta hacerte daño, que tiene intenciones. Si no lo es y hay una parte de interpretación también se puede cambiar, pero es cierto que ya llegado a determinados límites, la persona si es como es, ya está, ya no hay nada que hacer y lo que tienes que hacer es alejarte de ella, no porque sea mala, sino porque no hay forma de que coincidáis. Así lo veo yo. Pero no logro conocer a alguien normal. Me quedé sin amigas para salir, es decir, por la situación que tuviste, empezaste a dejar las amigas de lado un poco por esta persona, entiendo, ¿no? A ver, esta persona religiosa nos dice, si todo lo que dices está bien, pero no llega, pero ello no llena el vacío que tiene el humano. Eso es momentáneo, sí. También Víctor Frankl, del que hablaba antes, no desde el punto de vista religioso, más bien psicoanalista, hablaba también de ese vacío existencial y en absoluto lo llenaba con religión en este caso, pero da igual, es que a una persona religiosa le puede llenar la religión y puede ser perfectamente válido, pero no es para todo el mundo. Claro, lo que sí me gustaría hacer alusión, no sé cómo te llamas, el Nick es Coches Concesión Valencia, pero sí que quiero hacer alusión a que lo que uno siente como lo que le funciona no es lo que le funciona a todo el mundo. Y eso es muy frecuente, esa creencia. Tú lo que tienes que hacer es esto que a mí me ha funcionado, pero no funciona a todo el mundo, ni muchísimo menos. El otro día en una charla, en una asociación de mujeres, recuerdo que una mujer dijo algo como que la relajación, la respiración le había funcionado muy bien para la ansiedad, y otra que estaba a su lado decía, yo es que claro, intento respirar y me da una ansiedad terrible. Claro, porque no funciona para todo el mundo. Porque a esta persona le daba más ataques de pánico, más asociados a síntomas físicos y el miedo a los síntomas físicos. Por tanto, respirar, muy al contrario de lo que pensaba la otra, todo lo contrario, es que le daba ansiedad. Es decir, no funciona todo para todos. Y creer en eso es una creencia realmente errónea, dado los datos, ¿no? De cómo unos viven las mismas técnicas de una manera y otros de otra. Pero sí, entiendo que a mucha gente le sirve y va muy bien. Hola, Tony. Moctamil, no sé qué es Moctamil. ¿Qué es? ¿Algún tipo de... ¿Ese te refieres a un antidepresivo, un ansiolítico? Molly García. Entiendo que tienes síntomas de depresión, ¿verdad? Tienes síntomas de depresión o tienes un diagnóstico. Hemos hablado muchas veces de depresión y de cómo... O sea, aparte del insomnio, claro, es que también el insomnio por agotamiento lleva a más cosas, ¿no? A ver, Jesús es el que nos da libertad y no estar atados a los vicios y a la depresión. Sí, entiendo el punto de vista. Yo no soy creyente, yo soy ateo, pero entiendo el punto de vista y sí que entiendo cómo mucha gente siente todo esto de una forma cercana y le ayuda. Pero no creo que sea la solución absoluta para todo el mundo, ni mucho menos. Claro, ¿y qué hacer con ese insomnio? Hay formas de solucionar el insomnio, ¿eh? Grina. Aquí he hecho alusión a algunas técnicas, ¿vale? Dependiendo de cuál sea el problema, es decir, si lo que te cuesta es empezar el sueño, dado que por ejemplo empiezas a dejarte los ansiolíticos, los ansiolíticos, vamos, para el sueño. Si lo que te cuesta es empezar el sueño, será diferente a si lo que te cuesta es mantener el sueño, porque te despiertas muy frecuentemente. Em, por ejemplo, mira, antes hemos hablado de Víctor Frankl. Víctor Frankl, es que es un nombre poco... Frankl, con L primero, ¿vale? Pero se dice Víctor Frankl. Él, dado que hemos hablado antes de él, voy a sugerir una técnica de él, ¿vale? Que se llama la intención paradójica. Es interesante esta técnica y se llama paradójica porque
a pesar de lo poco lógico que es esto, se trata de que tú cuando entras en la cama y no puedes dormir, porque empieza a activarse tu mente en ese momento, se trata de que intentes pensar, decirte a ti misma que no, o a ti mismo que no quieres dormir. Es decir, voy a luchar contra la posibilidad de dormirme. Si me entra sueño, no, que no me quiero dormir, no me quiero dormir. Es decir, le damos lo contrario a lo que estamos haciendo. Porque estamos intentando en la cama decir, quiero dormir, porque mañana tengo que trabajar, porque tengo que descansar, si no mañana voy a estar reventado. Y en vez de conseguir lo que pretendes, consigues lo contrario. Activarte más, activar el sistema nervioso simpático, que es el de la activación, frente al que en realidad deberíamos estar activando, que es el parasimpático, es el que supone una relajación y por tanto las condiciones óptimas para dormirse. Entonces, esta intención paradójica de Viktor Frankl sugería, en vez de estar luchando para dormirte, intenta hacer lo contrario, entras en la cama y luchas por no dormirte. Es decir, voy a mantenerme despierto todo el rato, con los ojos abiertos, intentando mantenerme activo, porque parece ser que de ese modo conseguimos, por tanto, lo contrario, que tu cuerpo tienda a darte sueño y a dormirte, ¿no? Bueno, probadlo, es una sugerencia. Todas las técnicas en sí mismas no solucionan en sí mismas un trastorno de insomnio, por ejemplo, pero son técnicas y se utilizan en terapia en conjunto con otras más. Te lo sugiero porque puede funcionar solo eso si no es muy grave. Tony, hola, ¿sabes quién soy? No, solo me aparece Tony, no sé qué Tony será, pero si me lo dices, lo sabré enseguida. Buenos días, llevo mal muchos años. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pues sí, maravilloso, oye, la verdad. A mí no me ha llenado nunca. Yo estoy, por cierto, estoy leyendo, hace tiempo ya que empecé a leer la Biblia y yo realmente no he encontrado ahí tampoco paz, ni he encontrado sabiduría realmente, ¿eh? Y empecé a leer el Antiguo Testamento, ¿eh? El Antiguo, ¿eh? Y voy por el libro de... después de Sansón y todo eso, creo que es el de Ruth, un poco más. Y yo ahí tampoco he encontrado... yo me lo leo desde el punto de vista ateo, claro. Y yo lo leo y no encuentro ahí tampoco, más bien como amante de la lectura y gran lector que soy, que he leído muchísimo, ahí tengo todos mis libros de la infancia. No, yo no lo encuentro tampoco ahí una gran conexión ni una gran sensación de sabiduría o de llenarme de algún modo. Encuentro una historia que, como todas las historias, pues tiene incoherencias también, tiene cosas que están bien, tiene cosas, algunas inspiran, otras en fin, a mí no me ha llegado eso. Pero como digo, es que entiendo que a mucha gente le llega y le hace sentir muy bien. Y entiendo también que quizás porque he empezado a leer el Antiguo Testamento y estoy deseando llegar a la parte de Jesús y tal, a ver qué me inspira, porque sí me parece, bueno, pues una imagen, una persona que, digamos, muy coherente con la psicología de ahora, pues controlaba sus emociones, que era compasivo, me parece interesante esa figura, pero bueno, de algún modo a mí eso no me llena porque no me parece que es todo digamos, todo el mundo psicológico de la persona, es solo quizá una parte y a mí de algún modo no me ha llegado. Pero bueno, que es una cuestión también personal, no estoy en contra ni mucho menos de la religión. Mira, Sagri, llevo mucho tiempo en tratamiento y poca mejoría. Algo está pasando, ¿eh? Porque habitualmente los tratamientos, dependiendo de cuál sea el trastorno, pero habitualmente deben empezar las mejorías pronto, ¿eh? Al cabo de pocos meses. Pero pocos, ¿eh? Necesito descubrirse ludópata. ¿Cómo, Claudia? A ver cómo reformula la pregunta. Necesito descubrirse ludópata. A ver si es que me he saltado algo. Prueba con GABA y melatonina. Yo lo hice. Pues mejor, ¿eh? Mejor. Mejor la melatonina, por ejemplo, que los... O al menos para quitar... Eso nos lo dice Maite, que es suscriptora, por cierto, del espacio de suscriptores que tenemos. Que a ver si hacemos un directo, Maite? Para los suscriptores. La melatonina como mejor que los, digamos, los ansiolíticos como tal. Al menos quizás si te sirve para quitarte un poco bueno, la dependencia. Es que es complejo, ¿eh? De todos modos, díselo también al psiquiatra si estabas yendo, que te haga un seguimiento de eso, porque es complicado también, ¿eh? Si llevas muchos años, realmente produce dependencia, ¿eh? Amas, a ver, hola David, me urge ayuda. ¿Me has hablado antes, Amas, y no lo he visto? Dime cosas. A ver. Tengo TOC grave de contaminación.
Y los deres, imagino que serán los padres, ¿no? No me han podido ayudar. ¿Y estás siguiendo un tratamiento? Los tratamientos, yo he tenido varios pacientes por lo mismo también, y los tratamientos cognitivos conductuales funcionan bastante bien. Pero claro, esto no es una pastilla y ya está. El tratamiento cognitivo conductual siempre supone la participación activa y la lucha constante del paciente, por supuesto, ¿no? De cómo este paciente se va a estar enfrentando sistemáticamente a todo aquello que teme. Por ejemplo, contaminarse. Es decir, si tienes la compulsión de tengo que lavarme las manos porque te entra una obsesión aquí en el cerebro de repente de y si me contamino, si me cojo una infección, una enfermedad grave, frente a eso acudes rápidamente a lavarte las manos, claro, vas a tener que empezar a enfrentar eso tanto con pensamientos que te permitan contradecir porque nunca te has contaminado de nada al final, como la exposición a no poder lavarte las manos, ¿no? Es decir, una participación activa que supone un esfuerzo y un malestar y pasarlo mal, porque es así, hay que pasarlo mal con la exposición a la ansiedad. Si no lo pasas mal, no estás cambiando nada, pero cuando ya lo pasas mal porque no te has podido desahogar con la compulsión y lo pasas mal una vez, dos veces, tres veces, al final tu cerebro se acostumbra a no responder y vas mejorando. Necesitas exponerte a aquello que te da ansiedad. Por la mañana cuando me despierto no tengo nada, no tengo ganas, imagino, de hacer nada. Mira, eso me lo he encontrado muchas veces con síntomas depresivos, ¿vale? Aunque no tengas depresión. La tengas o no la tengas. Siempre sugiero que tenemos un mal concepto de lo que es la motivación. No deberíamos estar esperando tener ganas para hacer cosas. Cuando todo va bien, está genial. Tienes ganas de hacer cosas y las haces, las disfrutas, genial. Pero de pronto cuando algo va mal y cuando empiezas a tener quizá más tristeza, cuando empiezas a tener algún síntoma depresivo, de pronto ahí todo cambia y dices, es que no tengo ganas de hacer nada y no hago. Y dejo de hacer cosas que antes hacía y eso es un problema. Debemos romper con eso. No se trata de tener ganas de hacer cosas para hacerlas. Es al contrario. Las haces, las cosas sin ganas y luego las ganas van apareciendo por el camino porque empiezan a producirse cambios tanto en el cerebro como pues conductualmente y te empiezas a mover. Cambios neuroquímicos, endorfinas, dopamina, serotonina, todo lo que empieza a producirse por el hecho de moverte. No esperar a tener buen estado de ánimo para moverte. Eso es un mal concepto. Solo que eso, vas viviendo la vida sin ningún problema porque normalmente siempre tienes motivación, siempre encuentras algo. Pero ¿y si empiezas a tener síntomas depresivos? Entonces, ¿qué hacemos? Claro, debemos hacer cosas igualmente. Debes levantarte con el esfuerzo y sin tener ganas de nada y solo por ir haciendo empezarás a cambiar eso. Buenos días, Yuhandiz. Es para referirme a la persona, sí, lo de tóxica, ya, entiendo. Sí, pero mira, Sena, el otro día hablé del apego en una conferencia, seguramente habrás visto por ahí el cartel, he hecho algún vídeo de la conferencia que di, sobre los apegos, ¿no? La persona que busca activamente esas personas tóxicas, esas personas que, bueno, como dices, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? O relaciones en las cuales se pasa mal, parece que de forma sistemática, ¿no? Vas acudiendo al dolor, ¿no? A relaciones que te producen más dolor que bienestar. Y también parten por ese apego evitativo en el cual, bueno, pues de alguna manera no te han dado el cariño que necesitabas. Ha habido frialdad quizá y vamos buscando al final una especie de amores que duelen. Porque hemos aprendido que el amor duele. Y también tiene en parte que ver con eso. Aunque eso es un poco la búsqueda de posibles causas, etcétera, es lo de menos. Hay que buscar más bien soluciones a eso. ¿Por qué a día de hoy sigues buscando personas que no te quieren como quieres que te quieran? Que te quieren con dolor, con rechazo, con formas drásticas de tratarte, con formas insanas, etcétera. Y las veces, imagino que habrá sucedido, las veces, Sena, que te han dado cariño, ¿qué ha pasado con eso? ¿Habrá habido alguna persona que te ha dado cariño? ¿Te ha pasado que cuando has tenido a esa persona con cariño, de algún modo lo has rechazado o no te ha acabado de llenar? ¿Es posible, Sena? Respóndeme a eso, porfa. Estoy haciendo tiempo para empezar examen de desarrollo de la niñez viéndote a ti, muy bien, de DR. Eso está muy bien. ¿Y qué estás estudiando exactamente? Examen de desarrollo de la niñez. Estás estudiando a Piaget y Vygotsky, imagino, ¿no? Piaget es maravilloso, ¿eh? Me encanta. Por cierto, tengo que comentaros algo de Piaget que me parece... Buenos días, colega, María, hola. Hemos estudiado juntos la carrera, no me digas, María, ¿en serio?
¿Eres del grupo de la UNED, ese que teníamos por ahí de chat de WhatsApp con 100 y pico personas? Es que es súper limitado escribir por aquí, Siena, si lo entiendo. ¿Cómo conozco eso? Vale. ¿Sabías palabras? No sé exactamente a qué te refieres, porque estoy leyendo un poco atrasado los mensajes de antes. Me gusta jugar, pero no sé cuándo se convierte en algo tóxico. A ver, ¿de dónde viene esto? Os sugiero que si tenéis que mandarme un mensaje, ya no largo, pero que lo escribáis todo junto, porque claro, como escribís unos y luego otros, si me escribís el mismo mensaje en varias partes, aparece muy separado y me cuesta encontrar el hilo. Desanimado por la mañana. Hola, ¿es un hipnótico? ¿Es un hipnótico muy light? Soy yo, ¿no? ¿Te refieres? ¿Te refieres a mí? Gracias por existir. Qué maravilla. No sé qué más hacer con mi adolescente. No se gusta, no se quiere, se odia su físico. Onda. Qué duro, Luis. Luis Michael. Muy duro eso. Y una cosa, Luis. ¿Has intentado que él busque ayuda? Que eso es lo más difícil y yo entiendo que ese es tu trabajo al final. Como padre. Y entiendo que eres el padre, ¿no? Tu trabajo es convencerlo de que necesita ayuda. Eso es lo más difícil, porque cuando ya quiere ayuda, se pueden hacer muchísimos cambios, se puede mejorar muchísimo, pero si no quiere es muy, muy complicado. Porque yo he tenido adolescentes en mi consulta y son precisamente esos los que menos funciona la terapia, porque vienen obligados por los padres. Y ahí tenemos un problema. Si él no quiere participar en la terapia, nada funciona, porque está reticente, está a la defensiva y cualquier cosa que propongas no se lo cree, te mira con desprecio. Además lo expresa en su comportamiento no verbal, ¿no? Se ponen así. Cuando dices algo hacen así. Te miran con desprecio, así, hacen esas sonrisas de desprecio. Claro, es difícil llegar a ellos si ellos no quieren venir. Así que el trabajo del padre, de la madre, es ese, ¿no? Prepararlos, convencerlos de que necesitan ayuda. De que si ellos quisieran, si de verdad quisieran cambiar esas cosas, se puede cambiar. Pero tienen que querer. Y ese es, como digo, el trabajo más difícil. Lo otro es más fácil, fíjate, el trabajo terapéutico una vez se quiere. ¿Haces informes periciales psiquiátricos? No. Buenos días, yo tengo TLP y creo en mí misma. En baja de mirtazapina. Mirtazapina, que es un inhibidor selectivo de la dopamina en la vía mesolímbica, pues, lo que llamamos comúnmente un antipsicótico, pero que solo regula los niveles de dopamina en esa área. Hemos hablado alguna vez de ellos. Un antipsicótico atípico, porque solo la regula en esa área y no en el resto, que son las peligrosas a la hora de efectos secundarios con los primeros antipsicóticos. Pero funciona muy bien, es cierto. Y es decir, que tú tienes el TLP, pero lo has llevado muy bien, por lo que veo, ¿no? Crees en ti misma, lo gestionas, ¿no? Has llevado un tratamiento, imagino, largo, porque el TLP se trabaja con paciencia y se consigue, ¿eh? Sí que he visto yo muchos casos, cuando hice las prácticas hace años, recuerdo que estaba en un dispositivo de trastorno mental grave y yo conocía a tres con este diagnóstico que de verdad gestionaban muy bien sus emociones, ¿eh? Teniendo en cuenta que ese es precisamente su problema. Y con asertividad gestionaban las relaciones de amistad, le ponía límites a los demás. Se puede conseguir buenos niveles y muchas veces acompañados bueno, sí, de algún tipo de fármaco, aunque no hay fármacos para eso. Más bien son fármacos para síntomas concretos, ansiedad, para algún problema psicótico, para insomnio, etcétera. No hay exactamente farmacología para eso, pero no hago informes periciales. A ver, los podría hacer, pero no me ha hecho falta hacerlos. Hasta ahora no me los han pedido, quiero decir. Aunque yo soy experto en comportamiento no verbal y detección de mentiras, bueno, pues hice el trabajo de fin de máster, que fue un informe sobre la credibilidad del testimonio de una acusada en un juicio. Pero no he llegado a ejercer digamos en este caso, perito para
la credibilidad de la mentira de una persona. Fernando, a ver, ¿qué dices? Voy a intentarlo, Fernando. Estoy haciendo todo lo que puedo. A ver, Fernando, ¿qué dices? Sí, pero Fernando, ¿sabes qué pasa? Que yo leo aquí por aquí desanimado por la mañana, pero no sé de dónde viene. Por eso te digo que si me escribes algo, escríbelo todo junto porque se me va. Y no encuentro el hilo de lo que me querías decir más arriba. Me estás diciendo que estás desanimado. A ver, por la mañana cuando me despierto no tengo... Vale, vale, esto... Fernando, en parte sí te he respondido. Yo me estaba refiriendo antes que es un error pensar que uno debe estar esperando a tener ganas para empezar a hacer cosas. Y decía antes que cuando va todo bien es así como pasa, tú tienes ganas de hacer cosas todo el día o casi todo el día o casi todos los días del año. Y todo bien. Pero no se trata de tener ganas, porque cuando empiezas a tener problemas psicológicos, de pronto no tienes ganas ya de hacer nada. Y muchas veces va asociado a cualquier tipo de trastorno psicológico del DSM. La anedonia, la falta de ganas de hacer cosas. Si te faltan ganas, no se trata de esperar a que vuelvan, porque quizá no vuelvan. Se trata de que las hagas sin ganas. Y el hecho de hacerlas va a cambiar las cosas. Y empezarás a tener los cambios neuroquímicos propios de moverte, de mover tu conducta hacia hacer cosas. Y con la esperanza de que empieces a sentirte mejor. Yo te recomiendo que si no tienes ganas de hacer nada por la mañana, que las hagas a pesar de no tener ganas. Si ibas al gimnasio, que vayas al gimnasio. Si salías a correr, que salgas a correr. Si quedabas con amigos para tomar café, que salgas con los amigos, etcétera. Que no dejes de hacer cosas y no solo eso, sino que empieces a hacer cosas que antes no hacías. Eso te sugiero. Me gusta jugar, pero no sé si soy ludópata. Pues dependiendo de muchas cosas. Los ludópatas, o trastorno del juego, como se llama en el DSM, Claudia, son aquellas personas que al final todos sus pensamientos y toda su conducta está enfocada a conseguir dinero para el juego. Hasta el punto de que si llega a la ruina económica, pues acabas robando a los demás o llegas a mentir a los demás, sobre todo mentir a los demás para conseguir eso. Pero, es decir, eso es un criterio, el malestar clínicamente significativo y el deterioro social o laboral. Ese es el criterio para poder decir que tienes un trastorno de juego o no. Mientras tanto, lo que tienes son síntomas. Si llegas a ese extremo, entonces podría considerarse que tienes el trastorno. Así que tendrás que llevar cuidado con eso. Y empieza el tratamiento, te sugiero, antes de que llegue eso. A mí me lo recomendó mi doctora porque con los hipnóticos no me decían nada y no dormía. Sí, sí que he escuchado mucho sobre la melatonina y funciona bastante bien por lo visto. Y el GABA, bueno, el GABA también es lo que hace un poco el ansiolítico, pero de todos modos, todo lo que pueda quitarse de... A ver, todo lo que pueda quitarse de farmacología psiquiátrica, hombre, pues mejor, porque desde luego es que produce dependencia, es que es inevitable. Produce tolerancia, cada vez necesitas más dosis y por tanto cuando te lo dejas produce abstinencia. Es que es verdad que hay que evitarlo, si se puede. Pero claro, si lleva tantos años tomando ansiolíticos para dormir o relajantes musculares, que básicamente es lo mismo, eh, llega un punto en que quitártelo va a suponer, si no has trabajado psicológicamente el insomnio, va a suponer que vuelvan los síntomas otra vez. Es que claro, es un ciclo vicioso, como nos decían por ahí arriba. No tener ganas. No es voluntario. Mira, eso es. TikToky. A ver, tienes toda la razón. No se trata de que la persona con depresión, si tiene un trastorno depresivo mayor, lo que es un trastorno como tal, es que no es una cuestión tampoco de ganas, es que realmente están agotados, es que no tienen energía, pero claro, la medida es que empieces a hacer cosas sin esas ganas de forma gradual y progresiva, claro, se trata de ir muy poco a poco. Si llevas todo el día porque has caído en el pozo y estás todo el día tumbado sin levantarte, pues el primer objetivo va a ser levantarte y estar levantado un rato. Y ya está, nada más. Y poco a poco ir sistemáticamente aumentando un poco cada vez más la complejidad. Pero eso es lo que más funciona, ¿eh? La terapia de conducta se ha encontrado la mayor evidencia para el tratamiento de depresión. Incluyas o no incluyas un tratamiento cognitivo de esos pensamientos negativos hacia ti, etcétera. Aparte de eso, lo que más ha funcionado es la conducta, ¿vale? Por eso os digo que no esperes ya tener ganas. En mi caso la desgana es por el duelo del fallecimiento de mi padre. Sí, entiendo, Doming. En este caso sería un duelo y como dices no es ningún problema mientras no se exceda y vaya a más y se exceda a esos pensamientos relacionados con tu padre. También el tiempo puede ser un criterio, pero en principio no lo es tan importante.
Antes eran 6 meses, ahora ya no hay tiempo, no hay criterio temporal. Pero si mientras sea específico por eso, no es ningún problema, ¿vale? Necesitas tiempo, eso es. A mí sí me ha pasado eso. A ver, sí ha sido posible, pero solo con esta última persona, porque se le fue de las manos, obvio. Me falta que me responda Sena eso. Si has encontrado alguna vez una pareja que te haya tratado con cariño y te ha tratado bien. Hola, soy Claudia, falleció mi hijo y lo único que quiero es estar acostada. No tengo ganas de vivir. Claro, de nuevo, Claudia, estás viviendo un duelo. Un duelo no es depresión. Un duelo es algo completamente normal. Muchas gracias, Adriana, por esa rosa. Un duelo es algo natural, ¿vale? A cualquiera que sufre una pérdida tan grande, y mucho más esa, la de un hijo, a cualquiera lo vive con dolor y hasta cierto punto es completamente natural. Ahora bien, el problema es que esto se extienda en el tiempo, que la gravedad sea tan extrema que no te permita vivir durante mucho tiempo. Eso es importante. Y que después, más allá de eso, siempre monitorices esos pensamientos y que no seas tú la culpable de nada, que no sea culpa tuya y que no sean los pensamientos negativos hacia ti. Y que, por ejemplo, el fallecimiento de tu hijo, que no suponga una derivación de pensamientos hacia lo oscuro que sea el mundo. Porque, claro, tu hijo ha fallecido, pero el mundo sigue siendo el mismo. Es decir, el mundo no es más oscuro ni más negativo, ni el futuro es más oscuro ni más negativo. Entonces, claro, sí que es cierto que pasándolo mal como lo estás pasando, el criterio, digamos, diferente de un duelo a una depresión es que esos pensamientos negativos se generalicen más allá a lo que tiene que ver con tu hijo o con el padre de la persona que me estaba hablando antes. Eso sí que tenemos que monitorizarlo para no caer en algo más que no sea un duelo. Hasta ahí es todo comprensible y normal porque tienes que pasar ese proceso de malestar, lo tienes que vivir. Y es completamente natural. ¿Te pareces un montón al actor de Élite? Pues no sé quién es, no me lo han dicho nunca, porque tampoco sé quién es, pero no. Piaget maltrataba a sus hijos. Sí, probablemente. No lo sé, no sé si maltrataba a sus hijos o si te refieres a esas pruebas que les hacía, que quizá a día de hoy con nuestros ojos presentistas lo podamos criticar de algún modo, pero bueno, en esa época no se llevaba así. En esa época los niños se trataban incluso mucho peor. Pero muy interesante, ¿eh? Los estudios de Piaget, ¿eh? Unos días a mí me da miedo subir los ascensores y puertas cerradas. Mira, nena, para cualquier fobia, lo que se suele hacer es, por un lado, ¿vale? Cualquier fobia es ansiedad también, ¿vale? Ansiedad solo que a un estímulo específico. Para este tipo de trastornos, lo que se suele hacer es una fase primera de herramientas psicológicas para gestionar la ansiedad, por un lado. Y luego por otro viene la otra fase que es la que más va a funcionar siempre, que incluso funciona sin la fase previa, ¿vale? Pero es más difícil de hacer, que es la exposición, el acercarte al ascensor de forma sistemática y gradual. Es decir, te da mucho miedo al ascensor, entiendo que tienes que subir al ascensor porque vivirás en algún sitio donde lo tengas que utilizar, o de algún modo no puedas huir de ello. Tengas que hacerlo y necesites solucionarlo. Vas a tener que meterte en el ascensor y utilizarlo, pero eso, de forma gradual. ¿Cómo hacerlo? Pues a lo mejor un día es ver el ascensor de lejos, acostumbrarte a él, a verlo sin nada más. A lo mejor otro día es acercarte a la puerta y estar en la puerta sin meterte, sentir la ansiedad, superarla por el hecho de estar ahí, presente sin huir, ¿vale? Porque el huir aumenta la ansiedad en futuras ocasiones. A lo mejor la próxima vez es entrar al ascensor sin permitir que se cierre la puerta. Otra quizás sea meterte en el ascensor, que se cierre la puerta pero sin darle al botón, etcétera. De tal manera que por la progresión y por el hábito le das al cerebro la incapacidad de producir esa ansiedad, porque vas acostumbrándolo a esos estímulos, ¿vale? Es un poco la idea con el tema de la exposición. Yo estudio TI oposiciones. ¿Qué es TI? Ahora no me viene esas siglas ahora. ¿Por qué pasa eso? Tener relaciones tóxicas, Isabela. Es que hay tanto ahí, Isabela. Hay tanto ahí porque para empezar, decir que tienes relaciones tóxicas también hay una parte de interpretación. Entonces, ¿por qué pasa eso?
Pues quizá en parte porque tú estás interpretando que estás viviendo relaciones tóxicas, cuando a lo mejor tú partes también de eso. Tu interacción también es tóxica en ese sentido. Me refiero en cuanto a que tú produces también peleas, tú produces discusiones, quizá también eso suponga que vayas generando relaciones tóxicas. Pero ya sabes que no me gusta ese término, relaciones tóxicas. Hay una interacción ahí en la que hay peleas quizá, discusiones, etcétera. No hay personas malas ni buenas, no hay personas tóxicas, no, son quizá en algún caso hay situaciones tóxicas porque no conseguís gestionar cada uno vuestras emociones y no sabéis solucionar vuestros problemas de pareja. Pero bueno, si buscas, como le decía antes a ver que me acuerde quién era. Uy, me va la cabeza. Bueno, sí que puede ser que eso que hablaba en esa conferencia de los apegos, el apego evitativo, cuando en la infancia no te han dado el cariño que esperabas, que querías tener, puede ocurrir que el día de mañana pues hayas aprendido que el amor de algún modo pues duele y vas buscando relaciones que no son precisamente las más saludables, no son aquellas que te dan cariño, que se vuelcan por ti, que te dan todo eso que sería saludable. Las rechazas habitualmente ese tipo de relaciones, y las que son de pelearse, pues como que tú has asumido que pelearse es normal, que no es normal, por cierto. Mucha gente dice eso de, hombre, pero lo normal es pelearse de vez en cuando. No, perdona. Lo normal es que cuando tienes una pelea lo gestiones y lo soluciones. Eso es lo normal, pero bueno. En cualquier caso es cierto que es posible que estés buscando ese tipo de relaciones y las positivas, las que se vuelcan hacia ti, las que te dan cariño, las rechazas. Y no necesariamente solo por el físico o por lo que sea. Eso es posible, pero eso son búsquedas de causas que no tienen demasiado sentido en la terapia. El mayor sentido de la terapia es buscar soluciones, ¿vale? Entonces habría que aprender quizá a relacionarse mejor con las parejas, a que no se convirtieran en relaciones tóxicas por la propia gestión emocional, por la propia forma de interaccionar saludable con las parejas, a modo de pues asertividad y de solución de problemas, ¿vale? ¿Quién es ese actor de élite? Lo quiero saber. La evidencia del MDR es por la exposición o por los movimientos. Por la exposición, desde luego. La del Molly. Ah, tú has estado ya por aquí muchas veces. Siempre por la exposición. Lo que pasa es que si te metes en páginas de MDR, especialistas en MDR, y que te venden cursos de MDR, te van a decir que no, que es por los movimientos, pero no es así. La evidencia científica del MDR, sobre todo, es por la exposición. Es decir, que haya una evidencia adicional por los movimientos oculares, es tan mínima que no vale la pena ni siquiera utilizar esta técnica, teniendo en cuenta que hay otras más efectivas, como la terapia cognitiva conductual. Pero te van a vender eso de que es por los movimientos oculares. Los movimientos oculares no aportan otra cosa que una sensación de distracción para poder volver a reconstruir esa historia en la memoria con menos carga emocional, pero nada más. Es la exposición lo que va a funcionar. Lo que pasa es que te escribo y no me deja escribir mensajes largos. Ah, vale, eso no sabía yo, ves, es que no soy un experto en estas cosas. Hay que intentar que él se sienta comprendido. Aquí hay mucha interacción, ¿eh? Está genial esto, ¿eh? Buenas, yo he luchado aguantando mucho para que mi relación funcionara. Y al final nada. Y duele. Has luchado, pero si ves que no, pues claro, al final tienes que aceptar que no, que quizás no es para ti. Es así. Y bueno, es que claro, yo entiendo que la relación saludable se construye desde el principio. Y luchar y aguantar no creo que sea tan saludable en realidad. Yo creo que cada uno de los problemas que deben aparecer en la pareja deben afrontarse en el momento, deben solucionarse hablando y buscando soluciones prácticas, no apartando, no conteniendo en alguna especie de cajón de mierda con tal de evitar el conflicto. Eso no es saludable. Porque entonces generas la sensación de que estás haciendo un esfuerzo, como dices, por la pareja, por la persona, y claro, de algún modo luego se lo vas a reclamar. Y vas a decir frases de ese estilo de con lo que yo he hecho por ti y mira cómo me lo pagas, claro, con esa sensación de que yo he aportado más que tú. Yo creo que no se debe ni aguantar ni luchar más de la cuenta, nada más que eso, gestionar esas peleas para que no se vuelvan a producir. Una cierta capacidad de análisis con tal de que si algo aparece, que se repite y se repite, un enfado concreto, que puedas decir, vale, me he enfadado por esto, tú te has enfadado por esto, en esa especie de asamblea que todos deberíamos de tener
con la pareja y puedas decir, vale, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer para que esto no se vuelva a repetir? Y así con cada uno de los problemas, ¿no? Y con esta tónica de cambiar aquellas cosas que se puedan cambiar y lo que no se pueda cambiar, pues gestionarlo emocionalmente, ¿no? Yo soy de Alicante, de Monóvar, Alicante, Isabela. Monóvar es un pueblo de Alicante que si te suena la zona, pues está Elda al lado, está Novelda, etcétera. Sí, claro, lleva tiempo asistiendo psicóloga y él sí quiere, pero no funciona. Interesante. Y sí quiere, es extraño, ¿eh? Porque al cabo de unos pocos meses debe de funcionar ya, ¿eh? Debería funcionar. Si algo no está funcionando, algo no está pasando. Mira, algo que siempre se tiene en cuenta en terapia también es la conexión con el terapeuta, ¿no? Si no conectas, algo no acaba de funcionar por el mismo motivo, ¿no? Quizá él sí quiere, pero con la persona no conecta. Y eso pasa, ¿eh? Incluso con niños pequeños, ¿eh? Si no consigues conectar con el paciente es que algo... Hay una barrera ahí, no se sabe muchas veces por qué. A veces es por el sexo, por la edad, por determinadas variables del psicólogo o de la psicóloga, por lo que sea. Por ejemplo, a veces el que sea un chico adolescente y que sea un chico el psicólogo también funciona más que si es una chica. No sé por qué. A veces tiene que ver con la propia conexión mental, por los pensamientos, la forma de ver las cosas, la edad. Es que tiene tantas variables. Pero a veces ocurre eso, que no se conecta y de algún modo, por alguna razón que no se conoce todavía, no funcionan las herramientas específicas para la terapia, ¿no? Le has dicho a la pareja que de acudir a terapia, Alejandra, y no quiere. Con lo cual no quiere solucionar la relación, ¿no? Entiendo. Buenos días, Olivia. Isabela, soy de Monóvar, de al lado de Elda. Elda es la ciudad pues un poco más conocida de por aquí. Yo soy de al lado. Y tengo la consulta en Novelda, que está al lado de Elda y de Monóvar. Y también paso consulta en Monóvar, que es donde yo vivo, ¿vale? Me encanta lo de la detección de mentiras, me parece un rasgo muy interesante de la psicología. Sí, súper interesante. Yo lo aplico en mi consulta. Claro, cuando yo hice el máster, lo hice en Behavioral Law, que colabora con Audima, y cuando hice el máster estaba enfocado a varias ramas, ¿no? Pero probablemente más, dado que muchos profesores eran guardias civiles, policías de rango o militares, también psicólogos, por supuesto, la mayoría psicólogos, pero sí que es cierto que estaba enfocado un poco también a lo criminalístico, ¿no? A la conducta delictiva, etcétera. Pero bueno, yo lo aplico a mi campo, que es la terapia. Claro, y es súper interesante en ese aspecto. Porque yo quiero saber si la persona está cumpliendo o no cumpliendo, qué piensa de mí, por ejemplo, también. Porque si yo, como te decía antes con los adolescentes, ¿no? Si yo le digo a alguien, a un paciente, le digo, yo como lo veo yo es así, ¿no? Le digo, yo creo que está pasando esto. Y claro, yo si veo su respuesta que se aparta, se pone de brazos cruzados, o que automáticamente frunce el ceño así, yo veo que algo no ha conectado. O que hace así, con la ceja. Yo esas cosas las veo. Y a veces no las quiero ver. Pero esa interacción supone una conexión más profunda entre el paciente y el psicoterapeuta. Porque te permite saber mucho más de que de lo que te está diciendo y es en algunos casos muy positivo. Pero siempre para mí siempre para el bien siempre del paciente. No es, por ejemplo, cuando trabajas con la policía contra los delincuentes. No tiene nada que ver. En mi caso es solo por el bien del paciente, siempre. Y hay cosas que yo veo que no quiero ver y que las dejo pasar y ya está, porque no le va a beneficiar y lo olvido, sin problemas, ¿no? Lo aparto. ¿Qué máster es? Máster en comportamiento no verbal y detección de mentiras por la Behavioral Law y Udima. Sí, bueno, María, he tenido que bajar algunos comentarios, son -10, como siempre, se quedan muchos comentarios sin responder. Me preguntáis mañana o me seguís preguntando hoy por privado lo que queráis, porque siempre se quedan comentarios, no puedo hacer más de lo que hago, ¿vale? Eh, María, no es exactamente, y había unos estudios de los años 70 por ahí, sobre que decían, o una especie de, de estudio exploratorio, esos estudios que abren los campos de algo y bueno, pues nos dicen algunas cosas para empezar, ¿no? Luego después hay que confirmarlo o no, ¿no? Yo la sesión la cobro a 40 euros la sesión, ¿vale? Online. Y
esos estudios nos decían que el 70% de la comunicación es no verbal. Pero luego no están así, María, no están así. Está bien, pero no están así. Luego la verdad es que lo verbal, incluido a la hora de la detección de mentiras, lo verbal es muy, muy importante. Es decir, llamamos al análisis de contenido, María, a esa rama también dentro del análisis de la mentira, ¿no? A esa rama en la cual una persona describe con sus palabras lo que está viviendo. Es decir, nosotros lo que hacemos es un análisis de todos los canales, ¿no? Tú imagínate una situación, ¿vale? Alguien te está contando un testimonio falso, ¿vale? Un testimonio falso de que pues estuvo en tal sitio que no estuvo. Entonces, ya no el comportamiento no verbal, que desde luego vamos a ver muchas cosas, ¿no? Incoherencias, o te dice que siente cosas cuando no las siente, te dice que le da asco a algo pero no estás expresando facialmente la expresión de asco, ¿no? O las manos, por ejemplo, las moverá menos cuando esté mintiendo porque tiene una carga cognitiva mayor, el parpadeo se quedará más fijo porque estás con una carga mayor cuando estás mintiendo, etcétera. Todo eso, ¿vale? Que todo es muy interesante, pero luego el análisis verbal te va a decir muchísimas cosas, a veces incluso más que el no verbal. Del estilo de que si te dice, bueno, estuve en tal sitio, ¿no? Estuve, no sé, en una discoteca a las 4 de la mañana y es mentira, ¿vale? Y te cuenta, por tanto, también ciertos detalles. Y pues te digo uno de los criterios, ¿vale? A tener en cuenta que hay muchos criterios en el análisis de contenido, ¿vale? Por ejemplo, sería este. Si a ti te cuenta detalles, muchos detalles, antes del suceso que te quiere contar, ¿vale? Que es que estuvo a las 4 de la mañana en pues una discoteca, y te lo pongo de ejemplo, ¿no? Te cuenta detalles de antes, de que sí, estábamos en el coche, íbamos a ir para allá, para la discoteca, y entonces te cuenta detalles, que el semáforo no sé qué, que se paró, que sonó el teléfono, que no sé cuánto, un montón de detalles. Cuando llega el evento concreto, ahí, cuando dice que estuvo en la discoteca, te cuenta muy pocos detalles. Y luego te cuenta muchos detalles de después, cuando pasó después de la discoteca algo que sí vivió de verdad. Entonces eso, por ejemplo, sería un criterio a tener en cuenta a la hora de valorar el testimonio. Porque normalmente cuando uno dice la verdad y quiere contar algo, cuenta la mayoría de los detalles donde lo quiere contar, donde está el meollo de la cuestión, ¿no? Que es, en este caso, pues lo de la discoteca y el contexto en el que estaba, ¿no? Bueno, pues eso es el análisis verbal, ya ni siquiera no verbal, pero de nuevo nos diría mucha información ahí. Si todo eso lo sumas al análisis no verbal, pues tienes una fuerza muy, muy grande para, a través de un informe complejo, porque no es en absoluto sencillo, del canal proxémico, del canal del vocal también, porque la voz influye mucho también con las emociones. Todo se basa en las emociones, ¿eh? Tened en cuenta esto, ¿eh? Tened en cuenta que todo se basa en cómo respondemos nosotros emocionalmente tanto a la mentira como a la verdad. Si uno tiene probabilidades de perder cosas con una mentira, por ejemplo una pareja, ¿no? Que te pregunta, oye, ¿tú alguna vez me has puesto los cuernos? La persona que sí ha puesto los cuernos va a tener miedo, ¿no? Miedo a que le pillen. Entonces, lo que nosotros podríamos ver solo es eso, solo es el miedo, quizá. Sí, sí, siempre, la del Moli. Siempre hago el análisis funcional en todos los casos. Porque ahí es donde vas a ver cuáles son los factores que están influyendo. Y algunos, en parte, pues casi que determinando la conducta desfuncional, de algún modo, de la persona, claro. Eso siempre, porque es que se ve todo ahí. Y cuesta a veces llegar, pero se ve ahí. De hecho, lo voy construyendo a lo largo de las consultas. No lo hago en la primera consulta como si fuera un informe a rellenar, sino que en la misma charla yo lo voy almacenando en la memoria, luego lo hago y lo voy rellenando con el tiempo. ¿Entiendes? No me siento, a ver, esta casilla, ¿qué ponemos? Ponemos esto. No, no lo hago delante del paciente porque no es interesante en ese sentido. Me parece artificial. Me alegra haberte conocido y es un gusto que hagas esto online. Es muy reconfortante. Muchas gracias. ¿Cómo es el análisis funcional? ¿Le preguntas a Luis o me preguntas a mí? Ah, vale. Análisis funcional es... mira, vamos a poner un caso concreto. Pues un niño que se coge rabilletas cuando, no sé, pues vas a no sé, la tienda. Se coge una rabieta cada vez que vas porque no le compras algo, ¿vale? El análisis funcional sería todos aquellos rasgos, todos aquellos factores que influyen en que eso se produzca. ¿Qué pasa antes?
que son los antecedentes a que eso pase, cuál es lo que es la conducta que pasa, que es esta que te he definido, y qué es lo que pasa después, que está reforzando esa conducta. Por ejemplo, mira, se puede hacer en ese análisis todos aquellos factores que además se encasillan en una especie de rombo, aquellos que no se pueden cambiar. Factores predisponentes biológicos, por ejemplo, ¿no? Pues un niño nervioso, ha nacido nervioso porque su padre es nervioso, eso en parte se hereda, ¿vale? Y eso es algo que no podemos cambiar. Por tanto, ¿no? Entonces lo reflejamos como un rombo porque no se puede cambiar. Ahora, factores también de tipo del neurodesarrollo, si tiene TDAH, si tiene todo eso tampoco se puede cambiar, se refleja así, ¿no? Luego, por ejemplo, factores que sí se pueden cambiar, pues vamos a reflejar, por ejemplo, en los consecuentes, es decir, qué pasa después de la conducta, cómo reacciona la madre a su rabieta, los vamos a reflejar en factores que sí se pueden cambiar. Por ejemplo, si la madre le da el premio al final para que se calle o no se lo da. Eso es un factor que podemos cambiar. Luego, la capacidad que tiene el niño de gestionar su rabia, ¿no? Sus pensamientos, qué opina, si le parece injusto, que no le compren aquello, qué piensa sobre la situación, son otros factores que se pueden cambiar también. Es decir, reflejamos en un esquema, ¿vale? En un folio así grande, en un esquema, el problema en el centro y todos los factores alrededor, tanto los que no se pueden cambiar como los que sí se pueden cambiar. Una vez tienes todo ese campo, todo ese esquema, y he hablado de una cosa muy simple, ¿no? Como es la rabieta concreta. Cuando se habla de un problema complejo, bueno, esto se puede complicar muchísimo. Pero ahí se encuentran posibles soluciones. Porque, ¿sabéis qué pasa con los grandes problemas? Esto es que cuando dices, es que estoy mal, es que no sé qué me pasa y estoy mal. Tú lo que ves al final en tu vida es un nudo gigante, así grande, lleno de ataduras y no encuentras solución. Pero si tú vas buscando pequeñas soluciones, vas como desatando pequeños nudos a eso, de pronto empiezas a ver pequeñas soluciones a pequeños problemas. Y cuando vas quitando esos nudos pequeñitos, se va deshaciendo el nudo grande, bueno, ya estás solucionando ese gran problema porque ya no te sientes tan mal. Has ido poco a poco, parte por parte, poniendo pequeñas soluciones, ¿no? Y para eso el análisis funcional te viene muy bien. Porque ante este problema, ¿por qué está ocurriendo este problema, por muy pequeño que sea, que está alimentando ese problema grande? Pues vas buscando esas pequeñas soluciones y las vas encontrando. Así que siempre hay cosas que hacer. Siempre hay cosas que se pueden hacer. Y yo me he encontrado profesionales que dicen eso de, buah, este caso es muy complejo, tienes que buscar ayuda en otro sitio, yo no sé qué hacer. Digo, pero claro, siempre se pueden hacer cosas. Porque si tienes un grandísimo problema, pero tienes además insomnio, vamos a trabajar el insomnio. Si tienes un gran problema, pero además tienes síntomas de ansiedad, vamos a trabajar la ansiedad. Con lo cual, si quitas la ansiedad y quitas el insomnio, ese gran problema ya se ve de otra manera. Si aparte tienes problemas de pareja, dice, vamos a trabajar los problemas de pareja. Y empiezas a quitarle tensión a tu vida, de tal modo que llegará un momento en que digas, pues sí, yo estoy bien. Ahora mismo estoy bien porque ya no tengo tanta tensión diaria. Se ha convertido en algo mucho más saludable. Eso es un poco la forma de trabajar a través también del análisis funcional. Y bueno, voy a ir yéndome ya, que tengo un paciente dentro de poco y me voy a ir preparando, que se me va la hora. Como siempre, un placer estar con vosotros. El que me quiera escribir por privado, ¿vale? Hago sesión online, aunque tengo mi consulta física en Novelda y también paso consulta en Monóvar. Y por cierto, que si queréis suscribiros también a mi espacio de suscripción, que voy a empezar a hacer directos también para suscriptores en grupos más pequeños para poder hablar. Que aquí está Estrella, por cierto, a ver si se une y tenemos que hacer ese directo también pronto. El que quiera está en mi canal de aquí de TikTok, vale 3,5 € al mes, con tal de que podamos hacer ese grupo, ¿vale? Es lo que estoy deseando, hacer ese grupo en el que podamos unirnos y hablar entre nosotros y entre nosotros también poder estar, no sé, con esa sensación de ser entendido por un grupo, que es maravilloso eso, ¿eh? Eso es lo que quiero, Estrella. Me gustaría poder hacer ese directo para nosotros y que sea un hábito, ¿vale? El que le guste, ya sabes, lo tengo ahí en mi perfil. Y sí, las sesiones online duran siempre una hora, en todas las sesiones, ¿vale? Siempre una hora, porque y habitualmente son una sesión por semana, aunque luego se puede hacer flexible, desde luego. Pero en principio es eso, con tal de que al principio empiecen a cambiar cosas, ¿vale? Esa es un poco la idea. Pero luego tenemos que buscar la hora, Maite. Por la tarde me dijiste que no, pero buscaremos la hora para hacerlo por la mañana, ¿vale? Falta que me conteste Estrella y Azu, pero lo haremos pronto. Bueno, lo dicho, muchas gracias. Mañana es martes. Los martes sabéis que estoy en directo a las 10 de la mañana en Radio Monóvar, así que aquí estaré en directo a las 11 menos cuarto, por ir tranquilamente. Porque a veces he pretendido estar aquí a las 10:30 y voy un poco agobiado.
Me escribes por privado si quieres, aunque a veces tardo un poquito en contestar, ¿eh? Pero contesto, ¿vale? Me mandas aquí un privado y lo veo. Bueno, un placer, lo dicho. Nos vemos mañana a las 11 menos cuarto. Adiós, 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 gracias por todo, adiós.